Dios, ¿verdad? Porque nos concede una vez más estar en su casa y como hemos venido predicando, ¿verdad? Más que un edificio, estamos en la misma presencia del Señor. Y es importante, ¿verdad?, que cada vez que vengamos con esa mentalidad y eso nos dé la pauta, hermanos, para guardar reverencia, ¿verdad?, quietud y estar dispuestos a pasar ese tiempo agradable con nuestro Señor. Quiero leer para ustedes en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Las oraciones de la iglesia es el tema. Les invito a orar así como están sentados. Padre amado que moras en los cielos, una vez más a ti acudimos, Padre amado, para rogarte, Señor, tu sabiduría, que seas tú, Señor, quien nos reveles tu palabra y que esta enseñanza, Señor, que tienes para nosotros sea de bendición para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que a través de nuestras oraciones haya fe, confianza, Señor. Podamos también, como dice tu palabra, acercarnos sin temor, sin miedo, Señor, confiando, Señor, que tú nos recibes y que tú nos escuchas y que darás respuesta a nuestras peticiones. Padre amado, dirígenos, te lo pedimos en el amor de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hay un fenómeno quizás que se ha manifestado a partir de que se tomó el acuerdo de el primer domingo de oración y ayuno. Fue como un repelente para la iglesia. Se nos ausentan el primer domingo de cada mes. ¿Será que las oraciones o el ayuno es un repelente para la iglesia? Pero primer domingo de cada mes, mayormente está vacío el templo. Contrario, fíjense ustedes, hermanos, a lo que la iglesia primitiva hacía. Y no es que los tiempos de la iglesia primitiva no eran difíciles como los tiempos que nosotros vivimos hoy en día. Nosotros vivimos tiempos peligrosos. Afortunadamente, eso se da allá afuera en el mundo. Y noten ustedes que la iglesia primitiva vivía tiempos difíciles porque había persecución para la iglesia. Y aún así, hermanos, se reunían y estaban juntos por medio de la oración. Pero nosotros, la oración es una serie de elementos que practicaba la iglesia primitiva. Número 1, dice, perseveraban en la doctrina, ¿verdad? Si pregunto cuál es la doctrina de la Iglesia Nacional Presbiteriana, quizás un 50% tendrían doctrinas distintas a las nuestras. Y cuán importante es perseverar en las doctrinas. Pero no, supongamos, no vamos a decir de una iglesia o una religión en particular. ¿Dónde están las doctrinas? Todas están aquí en las Sagradas Escrituras. Así que la iglesia primitiva permanecía en esta doctrina, las enseñanzas de Dios reveladas en sus Escrituras
escrituras y en ese tiempo por medio de los apóstoles. Número 2, en la comunión unos con otros. ¿Sí? Cuando hablamos de comunión, ¿de qué estamos hablando? Que es lo mismo que aplicamos cuando celebramos la Santa Comunión o la Cena del Señor. ¿Cuál es el propósito? Que haya una buena relación en la iglesia. ¿Es común esto en la iglesia? Fíjense ustedes, hermanos, hay un dicho que recibes más ayuda ¿de dónde? De fuera que de dentro, ¿verdad? De la iglesia. ¿Dónde están nuestros amigos? Mayormente están afuera que dentro de la iglesia. ¿Sí? Y la iglesia primitiva, en su celo por servir a Dios, ellos optaron por mantener una unidad dentro de los escogidos, de los llamados por Dios. Número 3, el partimiento del pan. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que visitamos al hermano llegaste a su casa y llevaste un cafecito, ¿verdad? Y unos bolovanes, o un pancito, aunque sea de la esquina, con el fin de charlar, preguntarle, hermano, ¿cómo estás? O hermana, ¿cómo estás? Tomar el cafecito, pasar un tiempo con él. ¿Cuándo fue la última vez que lo practicamos? Me incluyo también. Somos alérgicos a estos elementos que practicó la iglesia primitiva y que les dio el resultado. Y por último, un elemento sumamente importante también y que es marcado por la palabra de Dios, por Dios mismo como de importancia. Nuestro Señor Jesucristo practicó mucho esto y es la oración, ¿verdad? El domingo, les repito, nos vamos. Yo no sé si es que no tenemos fe o porque como vamos a estar un rato en ayunas, no estamos acostumbrados a pasar un poquito de hambre un ratito, o porque no queremos, simple y sencillamente no queremos orar. Allá están los dos grupos de oraciones, ¿verdad? Y las hermanas pueden decir, somos contados. A veces yo llego, pero son contadas las hermanas que llegan a orar. Y ellas hacen una labor interesante. Mientras tú estás no sé dónde, ellas están intercediendo por ustedes. Pero tenemos oportunidad, hermanos, para acercarnos el día domingo, una vez al mes, y perdemos ese tiempo. Así que hay algo muy concreto en lo cual nosotros podemos hacer como cristianos. Y hermanos, es reunirnos para orar, para estar en comunión con Dios a través de la oración. ¿Por qué es necesario? Porque realmente nosotros necesitamos de Dios constantemente. ¿Sí? Así que no podemos nosotros apartarnos de Dios a través de la oración, o sea, dejar de practicar la oración. A lo mejor porque no se va bien en la vida, porque estoy saludable, porque la familia está conmigo. Hay muchos factores que nos pueden alejar de Dios. Pero no te confíes. Dios nos da sorpresas y sorpresas muy buenas. Así que hermanos, vuelvo a mencionar,
es importante que nosotros nos reunamos como iglesia para orar. Y solamente lo hacemos una vez al mes, que dedicamos todo el culto a la oración. Quiero que veamos por qué es importante. Vamos al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 11. Versos 22 al 24. La parábola de la higuera, ¿verdad? O la historia de la higuera. 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, no dudará no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creedlo que lo recibiréis y os vendrá. Aquí nos marca algo muy interesante este pasaje bíblico, y es la razón por la cual nosotros no solamente en nuestros hogares debemos practicar la oración, sino también como pueblo del Señor, unidos. ¿Y qué marca este pasaje bíblico? ¿Qué encierra este pasaje bíblico? La oración. Entonces vamos a agregarle algo más. La oración, o el poder de la oración. Claro, no es que yo sea poderoso, ¿verdad? Sino que cuando nosotros estamos en constante comunicación con Dios, acuérdense, hermanos, que la oración es un medio de gracia por el cual nosotros podemos hablar con nuestro Dios. Y cuanto más hablemos, cuanto más pasemos tiempo con el Señor nos va a ir dando esa madurez, ¿verdad? Vamos a estar alimentados, fortalecidos, y entonces, hermanos, no habrá razón alguna para que Dios no se manifieste a través de nuestras oraciones o de nuestras vidas. Así que la oración es importante. Jesús practicó la oración, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando estuvo en oración por 40 días, obviamente tenía una gran debilidad en esa ocasión, pero no se dio a la tentación de su adversario, porque él había permanecido en oración y ayuno, y ahí dio una frase célebre: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso nosotros, hermanos, somos débiles en el concepto de que mayormente nos alimentamos físicamente, pero no nos alimentamos espiritualmente. Cuando no nos alimentamos espiritualmente, hermanos, somos fáciles de ser confundidos o de ser zarandeados por los problemas, por el diablo mismo, por la circunstancia que nos toque vivir. Fácil, tenemos la tendencia a perturbarnos. Nada más el ejemplo, ¿verdad? No comemos un día, ¿y qué pasa? Y yo creo que por eso no venimos los domingos a la oración y ayuno, porque después de las 12 ya sentimos mareos, hay debilidad en el cuerpo, más cuando tenemos una rutina, ¿sí? Nuestro cuerpo se acostumbra a la hora de alimentarnos, y si no llega esa hora, nos desequilibramos. Imagínense ustedes, cuando no lo hacemos espiritualmente hablando a través de la oración,
qué tan desequilibrado está nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, las oraciones de la iglesia, vamos a hablar un poco de la naturaleza de la oración. Y ven, hermanos, mencionamos algo importante: la oración tiene poder a través de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la oración, hermanos, nos lleva a una conexión con el mundo espiritual. Y no es como piensan los del mundo, ¿verdad? Con los muertos y todo eso, no. Cuando hablamos del mundo espiritual, estamos hablando de la presencia, de esa relación con nuestro Dios. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 4, verso 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y mismo Hebreos capítulo 10, versos 19 al 22. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense ustedes, estos dos versos, estas dos citas bíblicas, muestran que nosotros podemos tener esa cercanía con nuestro Dios. El primero ya lo conocemos perfectamente, ¿verdad? Acércate confiadamente, y dice, al trono de su gracia. Cuando nosotros estamos pasando por problemas diversos, o cuando nosotros hemos pecado delante de Dios, o cuando nuestra vida se ha tornado totalmente difícil, lo lógico que nos enseña la Biblia es: acércate al Señor, ¿verdad? Eso es lo lógico, eso es lo que en teoría debemos hacer. Pero al contrario, hacemos lo que el apóstol Pablo dice, que nos alejamos del Señor, de su presencia, de su casa, y lo hacemos por costumbre. En lugar de acercarnos a Dios y buscar esa comunión con Dios, esa ayuda de parte de Dios, lo que hacemos es mejor irnos de delante de su presencia. No sé las razones, no sé cuál sea el motivo por el cual es costumbre alejarnos del Señor en tiempos difíciles. Pero es cuando más debemos acercarnos a Él. Él está dispuesto siempre a escucharnos. Es más, Hebreos dice que no tenemos un Dios que no se compadece, sino dice uno que se compadece de nosotros porque conoce nuestras debilidades, conoce nuestra naturaleza. Y por eso se compadece de nosotros, pero pareciera que vamos en sentido contrario hacia Dios. Así que debemos tomar estas dos citas bíblicas, hermanos, y poder conectarnos, ¿sí? Tener esa conexión con nuestro Dios en la parte espiritual. Yo no puedo. No encuentras solución a tus problemas, a tu situación. Dice el Señor: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar.
No se está refiriendo a un mundo lleno de pecados allá a la gente, no, se refiere a los que aman a Cristo, que también tienen problemas y que pueden venir y echar sus cargas. Él quiere llevar nuestras cargas, cualquiera que sea. Él hace esa invitación y lo podemos hacer nosotros a través de la oración. La iglesia primitiva estaba en persecución. ¿Y a dónde acudían? Acudían a Dios, era el único quien podía rescatarlos, y por eso hubieron grandes milagros en este tiempo, porque ellos creyeron a las palabras de nuestro Dios. Y ellos, hermanos, confiaron y estaban en oración, y los milagros estaban sucediendo casi al instante. El otro día les citaba yo, ¿se acuerdan cuando estaba, creo que es Pedro, encarcelado y estaban orando? Cuando llegó él, tocó la puerta y la muchacha que salió a abrir hasta volvió a cerrar la puerta. No podía creer que estaban orando y que el apóstol ya estaba ahí en la puerta. De las emociones que ella traía al verlo, se olvidó decirle pase, sino cerró. Cuán importante, hermanos, las oraciones personales y como iglesia nos conectan con nuestro Dios. Pero también, hermanos, no solo nos conectan, nos dan seguridad, confianza, porque podemos ver las obras de nuestro Dios. Cuando no oramos, nosotros no vemos las obras de Dios, y si las vemos, simple y sencillamente, ¿verdad?, pasamos por desapercibidos las obras de Dios. Ven, hermanos, vamos al Evangelio a la primera carta del apóstol Juan. Capítulo 5, versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sí? ¿Tenemos la negativa de Dios aquí? ¿Hay alguna negativa de parte de Dios en que Él diga, hoy no te voy a escuchar? Nunca. Hay algo que vimos en los versos anteriores. Dice, tenemos que venir sinceramente. Y sinceramente, si nos acercamos a Dios, entonces Él nos va a escuchar. Pero hay que tener en cuenta, hermanos, que lo que pedimos a veces no es lo que necesitamos. Y eso es importante, hermanos. Tenemos que aceptar lo que Dios tiene para nosotros, aunque no nos guste, aunque no nos quiera. Yo me acuerdo que una ocasión le hicimos un pedido a mi papá. Era la temporada de jugar fútbol, y le pedimos un balón. Sí, ahorita se los traigo. Allá al rato llegó mi papá con un machete para cada quien y una lima. Ahí está lo que pidieron. Bueno, fue todo lo contrario, ¿verdad? Pero sí nos sirvió, porque con esos machetes, hermanos, salimos a trabajar y pudimos comprar nuestro balón. A veces, hermanos, lo que necesitamos no es lo que nosotros estamos pidiendo. Pero debemos confiar en el Señor. Algo que nos cuesta trabajo es entender los propósitos de Dios. Y preguntas como esta: ¿por qué a mí?
¿Por qué no le sucedió a aquel que está allá? ¿Por qué todos los males vienen a mi vida? Es que Dios está lidiando contigo. Y el apóstol Pablo dice en los Romanos, todas las cosas nos deben ayudar para bien. Entonces, ¿con qué perspectiva nosotros aceptamos la voluntad de Dios o recibimos la voluntad de Dios? Eso, hermanos, va a decir mucho de nosotros. Así que, hermanos, tengamos confianza en nuestro Dios. Su palabra dice que debemos tener confianza en Él. Y si pedimos alguna cosa conforme, importante, conforme a su voluntad, no a la mía, conforme a su voluntad, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos las peticiones que le hayamos hecho. Y nosotros ya sabemos, y sabemos nuestra petición, y nos daremos cuenta cuando Él haya dado respuestas a lo que conforme a su voluntad hemos pedido. De esta manera. ¿Y se han preguntado, hermanos, qué sucede con nuestras oraciones? ¿Cuál es el proceso? Yo hablo y hacia dónde se dirigen mis oraciones. No lo sabemos, ¿verdad? ¿A dónde? A ver, hermana. ¿A dónde? A nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 8. Versos 1 al 4. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Qué es un incienso? Eso se practicaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y quemaban diversas, ¿cómo se le llama? Especies aromáticas, y ese humo era la señal de que sube a la presencia de Dios. Dice aquí que añadieron a las oraciones incienso, ¿verdad? Y esto sube a la presencia de Dios. Cuando nos acercamos sinceramente a la presencia de Dios, nuestras oraciones, hermanos, suben a la presencia de Dios. Hermanos, a veces nos desesperamos porque lo que pedí todavía no llega. Ten paciencia. Si te acercaste con sinceridad al Señor, tu oración fue escuchada por Dios. Pero ten en cuenta que si tu oración no vino con esa sinceridad, como decíamos en el seminario, ni siquiera el techo llegó, no sube a la presencia de Dios. Dios se agrada en esa sinceridad nuestra. No importa que tú seas pecador o que hayas cometido un pecado, si tú vienes con sinceridad, arrepentido delante de Dios, Él te va a escuchar, porque Él no mira lo externo, Él mira lo interno. El corazón humilde, contrito y humillado, dice el Señor, Él no desprecia. Y lo podemos elevar, hermanos, a través de nuestras oraciones. En la iglesia primitiva había un énfasis fuerte sobre la oración congregacionales en la iglesia. Veamos, hermanos, cuáles
eran esos énfasis? Hay una gran lista de citas bíblicas, solo voy a tomar 3 para probar esto. Vamos a Hechos capítulo 1. Versos 13 y 14. Hechos 1, 13 y 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, y reunidos eran como 120,000 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. ¿Cuál es el resultado, hermanos, de estar como iglesia en oración? ¿Ah? Sí, me pasé, sí, está bien. Bueno, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, los 12. ¿Y qué hacían ellos ahí? Perseveraban en la oración. ¿Y cuál es el resultado de la oración? El resultado es el extendimiento de la palabra de Dios, del evangelio de Dios hacia afuera. Se levantó Pedro en medio de ellos y empezó a predicar. ¿Qué pasaba con la gente de alrededor? Dice la Biblia, y el Señor añadía cada día los que habrían de ser. Cuando oramos, hermanos, el Señor trae a sus escogidos. Hechos 2, ahí mismo más adelantito, verso 42. Ya no, ya es el que mencionaba, ¿verdad? Y perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál es el resultado de esto? Hay un énfasis. Cuando oramos, cuando la iglesia está unida en oración, hermanos, hay temor hacia Dios. ¿Por qué hay temor? Porque la iglesia observa las maravillas de Dios. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. A más de que tenemos temor hacia Dios por el poder de Dios, hermanos, somos ahora instrumentos de nuestro Dios para que fluya su gracia en favor de los escogidos de Dios. Y por último, en el capítulo 43, capítulo 4, versos 23 en adelante. Ahí dice nuestro título en las Biblias: los creyentes piden confianza y valor. Es un sermón, ¿verdad? ¿Que predica quién? Pedro, ¿verdad? Y estaban parados, hermanos, ante
grandes personalidades en esa ocasión. Ellos presentaron defensa de su fe. Cuando la iglesia está en oración, hermanos, nosotros podemos presentar defensa de nuestra fe. Hermanos, estamos rodeados de personas que malinterpretan la palabra de Dios. Y debemos estar preparados nosotros para contrarrestar sus falsas enseñanzas. ¿Sí? Hoy estamos siendo bombardeados, hermanos, por todo tipo de enseñanzas, pero no por la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando nosotros oramos como iglesia, hermanos, el Espíritu de Dios nos capacita para presentar defensa de nuestra fe. Bien, no precisamente tenemos que orar en la iglesia, ¿verdad? Aquí en este lugar. La oración fue una práctica también o practicada en otros lugares, ¿sí? La Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está Él. No lo usemos tampoco como pretexto para no venir el primer domingo de cada mes a la oración y ayuno, ni en los otros domingos. No es excusa. Cuando el Señor lo dice, tiene una razón el porqué. Pero en esta ocasión, hermanos, vamos a ver qué dice Santiago 5, verso 16. Antes de proceder con lo que sigue, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es cierto, tenemos que orar en la casa del Señor. Y aquí hay ocasiones en que se pone una oración de confesión de pecado, pero esta oración de confesión de pecados la debemos practicar nosotros todos los días desde nuestras casas. Aquí dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Cuando venimos, hermanos, con pecados, con problemas a la casa del Señor, venimos dispuestos a pelear con quien sea, ¿sí? Porque no estoy en paz con Dios y no estoy en paz con mis hermanos. El problema no son los hermanos, ni es Dios. El problema lo tengo yo. Bien, ahora sí, vamos a 1 de Timoteo. Aquí solamente voy a usar este pasaje bíblico. 1 de Timoteo capítulo 2, versos 3 al 8. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, y digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando
manos santas, sin iras ni contiendas. La gran recomendación que le hace el apóstol Pablo al joven Timoteo. ¿Sí? Y está hablando, hermanos, en la totalidad de la iglesia, pero específicamente a los varones como cabeza, como líderes, ¿sí?, de la iglesia, de sus hogares, ¿sí?, pero en general es para toda la iglesia. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. El otro día citaba yo el Salmo: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Está hablando de personas de integridad espiritual, ¿sí? Es allá donde la oración nos debe de llevar, nos debe de conducir a todos nosotros, en lugar de huir de la presencia de Dios por medio de la oración, por medio del ayuno. Es cuando más nosotros debemos acercarnos a Él, y entonces poder elevar nuestras oraciones, y nuestras oraciones no tendrán estorbo alguno. Por eso pide la Escritura que nuestras manos estén limpias de pecado. Entonces, esa oración subirá como ese aroma, ¿verdad?, de ese perfume aromático que quemaban en el Antiguo Testamento. La comunión de los santos es grata delante de nuestro Dios. Pero ¿cuántos somos la comunión de los santos en esta iglesia? Pero ¿cuántos asistimos? ¿Cuántos practicamos la oración? Yo les invito, hermanos, a que oremos juntos. Es una de las actividades más íntimas con nuestro Dios, pero también con nuestros hermanos de la iglesia. Entremos en lo profundo de nuestro corazón, y compartiremos lo más íntimo de nuestros deseos espirituales. Al orar juntos, llegamos directamente al trono de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aunque a veces solamente nos dirige un hermano en la oración o dos, toda la iglesia entra en la presencia del Señor. Así que, hermanos, cuando vengas a la casa del Señor, confiesa tus pecados, ¿verdad? Y ven dispuesto a entrar en la presencia del Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos.